Hola amigos, vamos a continuar con la programación de nuestro reproductor multimedia. Ya en la clase anterior ya habíamos diseñado lo que son los formularios, tanto el listar biblioteca como el reproductor. Ya habíamos dejado haciendo la conexión a nuestra base de datos, pero había unos detalles que se nos habían escapado. Por ejemplo, en el formulario listar biblioteca, en el data grid había que, como recordarán, había que siempre seleccionar esta opción de que no se puede agregar filas al data grid y se puedan eliminar. Entonces estas propiedades de aquí deben estar en false. En false deberían estar para que no tengan ningún inconveniente. Y también la propiedad read only debe estar en true. La propiedad read only true. Y la propiedad selección mode debe estar en full rock-select. Entonces eso con lo que respecta a este formulario. Y con lo que respecta al formulario reproductor, teníamos que poner de público todos los objetos de este formulario, a excepción de las etiquetas. Tenemos que ir a Modifiers y ponerles que sean públicos. Ese detalle se nos había escapado, pues estamos entonces poniéndole en este momento para no tener ningún inconveniente. Bien, entonces vamos a comenzar ya la programación de estos formularios. Así que nos ubicamos en listar biblioteca, vamos al botón salir, vamos a programar primero el botón salir. Vamos a crear la instancia de nuestra conexión a la base de datos que se llama conexión BD. Vamos a crear la instancia conexión data context y vamos a crear la instancia de nuestra conexión a la base de datos. Ya tenemos aquí. Ok. Vamos a crear también un método de tipo privado que le vamos a llamar listar biblioteca. Listar biblioteca, esto es para que nos permita con este método llenar el contenido del data grid. Aquí estamos entonces. Vamos a llenar el contenido del data grid. Vamos a decir que el data grid en su origen de datos, el data source, va a llenarse con lo que yo tenga en nuestra base de datos en el método listar biblioteca. ¿Ya? Ahí tenemos, con eso se llenará. Este método de aquí lo vamos a llamar en iniciar componente. Un poquito más grandecito esto. En iniciar componente aquí vamos a llamar a ese método listar biblioteca. Ahí estamos. Ahora en el botón nuevo, vamos a programarlo de la siguiente manera. Aquí vamos a crear en cambio una instancia del formulario llamado reproductor. Vamos a crear la instancia del formulario llamado reproductor. Y con esto ya nosotros ya podemos acceder a todos los objetos de ese otro formulario. Vamos a decir que frm punto nuevo. Bueno, ahí tenemos que declarar una variable nueva ya en el otro formulario, pero vamos a ponerle aquí. Así nos dé un error, no importa, la vamos a dejar declarando aquí. Luego pongámosle true. Ya. No importa que nos dé un error porque esta variable aún no la hemos declarado, pero la vamos a dejar ya de una vez activa aquí. fr. Vamos a ponerle show diálogo. ¿Ya? ¿Qué más vamos a hacer? Eso sería con respecto a esta situación. Y después de regresar del formulario reproductor, vamos a hacer que se llame al método listar biblioteca también, para que la actualización o se actualicen los datos en la grilla, ¿no? Ahora sí vamos a editar, el botón editar. En el botón editar, en cambio, así mismo vamos a crear la instancia del formulario. Creamos la instancia del nuevo formulario reproductor. Vamos a verificar que para poder editar se debe tener seleccionado un registro. Por lo tanto, decimos que si en el data grid existen filas seleccionadas, se está contando y es mayor que 0, vamos a hacer todo este procedimiento aquí, o este grupo de tareas. Entonces aquí vamos a decir que
el formulario reproductor en su txt id.t se va a llenar con lo que yo tenga en el data grid en la celda actual, current row, .cell, .value, .toString. Bueno, aquí tengo dos opciones de poder poner aquí el nombre de la columna, pero si se pone el nombre de la columna debería ir entre comillas, por ejemplo, IDI. Y si usted no quiere trabajar con el nombre de la columna porque no se acuerda, puede trabajar tranquilamente con el índice que identifica esa columna. En este caso el 0 va a ser el ID. El nombre sería el número 1, la ruta sería el número 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a poner aquí txt nombre punto text va a ser igual. Como esto es lo mismo, solo va a cambiar es el índice de la columna, vamos a copiar y pegar. Entonces aquí como iré al nombre, vamos a ponerle que el nombre hace referencia al índice 1, fr.txt autor.text igual, y eso va a hacer referencia al índice 2, fr.txt ruta.text va a ser igual a lo que es la columna 3. Entonces una vez que ya se llama eso de ahí, entonces nosotros vamos a decir que fr.x window media player se cargue su URL. URL es la dirección donde está la imagen y el nombre de la imagen, que se cargue con este mismo valor que le hemos puesto aquí de la ruta, porque con esto estamos extrayendo la ruta del archivo y su respectivo nombre. Entonces eso es lo que se va a cargar, y que xmediaplayer.ctlcontrol se esté detenido hasta que yo inicie su reproducción. Entonces esto es lo que hay que hacerse con lo que es ya el editar un registro que se encuentra en el data grid para que se visualice. Para eliminar tenemos que hacer la misma comprobación, es decir, no puedo eliminar si es que no hay ningún registro seleccionado. Entonces tenemos que comprobar primero que se haya seleccionado y que vamos a llamar, perdón, aquí también faltó algo en el editar, faltó hacer el show diálogo, que ya se muestre, y que de una vez cuando regrese se haga también el listar biblioteca. Aquí también me faltó otro asuntito, que fr.nuevo, como le dije, todavía no tenemos esa variable creada, pero igual la vamos a poner para que ya quede programada. Ponemos que es false. Ya, por el momento nos da un error esta variable hasta que no la declaremos en el otro formulario que se llama reproductor. Entonces aquí vamos a llamar al método bd.eliminar. Entonces como eliminar biblioteca necesita trabajar con un dato id y debe ser entero. Este dato id lo tengo aquí, que vendría a ser la columna con índice 0, que ahí está el id, pero me da un error porque este es de tipo string y yo tengo que hacer la transformación a entero. Entonces aquí digo int.parse y lo estamos transformando a entero para que funcione el método eliminar biblioteca. Una vez que se elimine, pues volvemos a llamar al método listar biblioteca para que se actualice la grilla en caso de que se elimine el registro. Eso es toda la programación que debería tener este formulario. No hay más programación y lo dejamos ahí, así sea con este error por el momento, y guardamos esos cambios, ¿no? Vamos a repasar. Hemos hecho la conexión, hemos hecho una instancia de la conexión, hemos creado el método lista biblioteca, el cual lo hemos llamado que cuando inicie el formulario se llame a ese método para que se llene la grilla con todos los datos o registros que tenga. El botón salir, el botón nuevo donde hemos creado una instancia de formulario. Hemos también dicho que si se está haciendo un registro nuevo, la variable nuevo sea verdadera, que se llame el formulario y después de retornar que se liste otra vez o se llene la cuadrícula.
En el editar hacemos lo propio, llamamos al reproductor, verificamos que exista columna, enviamos los datos desde del data grid al formulario, decimos que como no es un registro nuevo, entonces le ponemos en false, llamamos al formulario y cuando retorne nos va a cargar nuevamente los datos en el data grid. Si se ha hecho algún cambio saldrán ya modificados. El eliminar también comprobamos de que no existan que existan datos, mejor dicho, en el data grid para proceder a su eliminación. Entonces ahí esto ya queda este formulario y vamos a llamar el formulario reproductor. Aquí estamos, vamos a hacerlo más fácil, que son los salir. Aquí vamos a poner close, el botón salir. Vamos a declarar la variable que habíamos puesto en el otro formulario, que va a ser de tipo pública, booleana y nuevo. Ya, vamos a hacer un poquito más grandecito la fuente para que pueda observar bien. Aquí estamos. El botón buscar es este botoncito de aquí, que vamos a buscar el archivo para cargarlo. Como habíamos declarado, aquí tenemos un control llamado OpenDialog. Entonces vamos a hacer uso de ese OpenDialog. Entonces vamos a decir aquí que OpenDialog.filter para ver los tipos de archivos que yo quiero filtrar. Y digo archivos de video. Y vamos a hacer que solo se permita visualizar archivos de video .avi y los archivos de video .mp4, ya que solo esos tipos de archivos se pueden visualizar. Asterisco.avi, punto y coma, asterisco.mp4. Correcto. También podemos hacer archivos de audio. Archivos de audio. Que los archivos de audio solo se pueden abrir los que tienen el formato MP3. Asterisco.mp3. Entonces esos archivos nada más se van a poder visualizar. Y esto nos va a salir una pestañita donde nosotros podemos seleccionar si queremos ver archivos de video o archivos de audio, ¿no? O sea, para que filtre esos datos. También podemos poner predeterminadamente OpenDialog punto inicial directorio, el directorio donde quiero que inicie la búsqueda de los archivos. Yo le voy a poner simplemente C dos puntos al 92. Aquí vamos a ponerle para que me reconozca como una ruta, si no, no me reconoce como una ruta. Aquí se puede poner el arroba o si no simplemente 2 contra slash para que me reconozca la ruta, porque si no lo interpreta como un salto de línea. Ahora si preguntamos aquí si OpenDialog punto show diálogo es igual a diálogo resultado punto ok, si eso es igual, entonces que me haga todo este proceso de aquí. Vamos a declarar una variable llamada directorio, que es donde se va a almacenar la ruta y el nombre del archivo, y esto lo vamos a sacar del OpenDialog.filename. Aquí se va a almacenar el nombre del archivo. ¿Ya? Ahí tenemos el nombre del archivo. Cargamos la ruta, txt ruta, entonces punto text va a ser igual a lo que yo haya cargado en el directorio, en la variable directorio. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ahora sí vamos a decir que mi dispositivo, el Windows Media Player, en la X Windows Media Player .rl, se va a cargar con lo que yo tenga en OpenDialog.filename.
ya con el nombre del archivo. Y vamos a hacer también que el AX Windows Media Player .ctl, que los control se aparezca en stock, que no está ejecutándose aún. Muy bien, eso es todo el código para buscar el archivo y que esté en stock. El reproducir simplemente es una sola línea de código donde decimos que ctl control.play. Bueno, aquí hay algunos controles, hemos utilizado unos cuantos nada más, pero se puede hacer play, stop, pause, detener, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos el play, que es para reproducir, y para el detener es lo mismo, .ctl, .stock, para detener, ¿no es cierto? Si estamos bien. Y lo que es la pantalla completa, aquí sí tenemos que hacer una toma de decisión y preguntar si X Windows Media Player .url.len es mayor que 0, significa que si se ha cargado un video ahí, por lo tanto si se lo puede hacer screen, no una pantalla completa. Entonces Windows Media Player .full screen, full screen va a ser igual a true, ¿ya? Se haga un full screen. Ahora si vamos al botón guardar, hasta ahí. En el botón guardarlo aquí tenemos que comprobar exista que exista el nombre del archivo, que sea distinto de vacío, y que el autor también sea distinto de vacío, y que el txt de ruta también sea distinto de vacío. Si eso se cumple, nosotros vamos a proceder a hacer toda la rutina para guardar. Porque no se cumple esa condición, significa que los datos están vacíos y debe ingresarse todos los datos. Pues una vez que ya comprobamos eso, en el botón guardar, pues vamos nosotros a decir que en la base de datos nosotros queremos, perdón, que vamos a crear una instancia de nuestra base de datos, bd, vamos a llamarle bd también, igual new, bd data context, vamos a decir que bd punto insertar, perdón, aquí me faltó algo también, aquí tenemos que tomar decisiones y decir que si el botón nuevo es igual a true, es decir que estamos haciendo un nuevo registro, por lo tanto bd punto hago el insertar biblioteca. Entonces me salen los datos que necesito, todos son de tipo string, por lo tanto solo hago referencia a los cuadros de texto, el nombre.text, coma, txt autor.text y txtruta.text, y se insertará. Caso contrario significa que el nuevo ha sido falso, por lo tanto lo que debo hacer es ingresar o llamar al método modificar, ¿no? Entonces digo, vamos a llamar al método modificar, ya no va a ser insertar sino modificar, abro paréntesis y ahí me salen los datos que yo necesito. Como podrá ver, el primer dato que necesito es un entero, por lo tanto debo hacer la transformación ese dato en entero, que este dato corresponde al el id punto text, está en entero, coma, de ahí si los otros datos son los mismos, txt nombre punto text, txt autor y txt ruta. Muy bien, ahí tenemos. Y que cuando de una vez que ya haga todo este proceso de aquí, se cierre
formulario indicando que ya se ha guardado correctamente. Caso contrario significa que han faltado datos y vamos a presentar entonces un mensaje indicando que no se han ingresado todos los datos. Ahí estamos, que debe ingresarse todos los datos y no se podrá continuar hasta que no se ingrese todos los datos. Eso me parece que es todo por el momento y vamos a probar el programita a ver cómo está funcionando. Un ratito aquí y vamos a probarlo. Entonces aquí ya tenemos un archivo, vamos a hacer un registro nuevo, vamos a buscar un video, por ejemplo. Vamos a buscar un video en la unidad D. Vamos a buscar una merengue. Lo podemos reproducir. Ahora a ver si está reproduciendo. Estos botones veamos si funcionan. El detener, si funciona. Reproducir, también funciona nuevamente. Pantalla completa. Si yo quiero guardar ahí, me tiene que salir un error de que porque faltan estos datos. Me sale de ingresar todos los datos, significa que aquí falta el autor. La música, merengue, pongámosle nada más. Eddie Herrera, pongámosle. Remember. Y podemos guardar esto, ¿no? Vamos a detener un momentito y procedemos a guardar. Como podemos ver, ya se ha guardado aquí el registro. Podemos editarlo. Reproduzcamos a ver si se reproduce bien. Detengamos, salgamos. Vamos a reproducir la primera canción también. Vamos a reproducirla. Y como vemos que sí se reproduce. Entonces, pues ya está comprobado que hemos hecho un reproductor multimedia almacenando las rutas de la música en la base de datos. Espero que les haya gustado estos 3 videos que les he preparado, que lo practiquen. En la próxima clase estaremos iniciando otro proyecto, luego de lo cual mandaremos unas tareas para que usted las realice, y las envíe vía correo electrónico para ser calificadas. Dios mediante, hasta mañana estaremos por ahí comunicándonos por cualquier situación. Gracias por el momento, practíquelo por favor.